Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y hoy les vamos a hablar sobre uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado de Puebla, Tehuacán el Viejo. Este lugar se ubica en una zona suroeste del estado de Puebla. Fue un centro político y ceremonial de los Enequihua o Popolocas, un pueblo con una gran tradición agrícola y espiritual. Su arquitectura no solo servía como refugio o lugar de encuentro, sino también reflejaba directamente su organización social y religiosa, porque cada estructura tenía un propósito ritual, administrativo o simbólico. El sitio está conformado por 4 conjuntos arquitectónicos: Conjunto 1, Conjunto 2, Conjunto 3 y Conjunto Central o Templo Mayor. En esta presentación nos vamos a enfocar en el Conjunto Central o Templo Mayor, que es el único núcleo ceremonial más importante de todo el sitio. Vamos a explicar su historia, su arquitectura, sus materiales, su distribución y las deidades a las que se estaban dedicadas sus construcciones. Tehuacán Viejo tiene una historia muy extensa. Hay evidencia de que esta región ha estado habitada desde aproximadamente el 10.000 a.C. En sus inicios los pobladores eran cazadores-recolectores, pero con el tiempo comenzaron a domesticar plantas y a cultivar maíz, lo que marcó un punto decisivo: pasar de grupos nómadas a un asentamiento estable. Gracias a este avance agrícola, la población aumentó y Tehuacán Viejo se consolidó como un centro de comercio e intercambio cultural, relacionándose con otras civilizaciones mesoamericanas, como los olmecas y más tarde los mexicas. Con la llegada de los mexicas, la Inagua, habitantes originales, fueron desplazados a zonas bajas del valle. Posteriormente, con la conquista española en 1521 y la llegada de los franciscanos en 1528, inició un nuevo capítulo histórico en la región. Un aspecto muy interesante es que estas culturas tenían la costumbre de renovar sus templos cada 52 años. No demolían lo anterior, sino que construían uno nuevo encima del anterior. Por eso Tehuacán el Viejo es común encontrar templos con estructuras superpuestas. Además, el término Popolacas fue usado de forma despectiva por los mexicas, porque consideraban que su idioma sonaba enredado. Esta palabra nos habla de cómo estas culturas fueron vistas desde afuera, aunque tenían un desarrollo muy importante. Materiales y sistemas constructivos. La construcción del Templo Mayor se caracteriza por el uso de materiales locales. Como principales materiales podemos encontrar piedra caliza, el basalto, la tierra, el lodo y el estuco. La piedra caliza y el basalto eran utilizados en basamentos piramidales y muros de carga. Esto porque ofrecían una mayor durabilidad, mayor resistencia y eran abundantes en la región. La tierra era utilizada para la creación de adobes y rellenos estructurales. El lodo era utilizado en juntas de muros y el estuco, aunque aplicado en menor medida, este servía para dar acabados en pisos y aplanados. Como sistemas constructivos, podemos encontrar que la cimentación se hacía nivelando el terreno con piedras grandes y tierra compactada, para después levantar muros de carga que soportaban las enormes plataformas escalonadas. También se utilizó el sistema de talud-tablero, donde el ascenso físico también representaba un ascenso espiritual. Los apoyos verticales eran grandes de muros de carga con pocos vanos, pequeñas puertas y ventanas, donde se utilizaban bloques grandes ensamblados sin mortero visible. Las cubiertas estaban hechas con materiales ligeros, como madera, quiote, palma, zacate y pencas de maguey, lo que ayudaba a no sobrecargar los muros. También contaban con un sistema de drenaje y canales de agua, lo que permitía evitar inundaciones y mantener salubre el espacio. Y finalmente, las alfardas eran elementos laterales de las escalinatas que daban estabilidad estructural. Entrando a la composición general arquitectónica, es necesario indicar que para llegar al complejo central se tiene que pasar por un camino o una senda que nos dirige hacia este.
ya que está separada de los otros conjuntos. Este espacio se ubica en una ladera y se caracteriza por un diseño planeado con precisión, combinado con arquitectura, paisaje natural y significado religioso. El templo mayor se encuentra en la parte más alta y actúa como eje central del conjunto. A su alrededor hay templos menores, altares, plataformas y patios que servían para rituales y ceremonias. También es importante mencionar que el diseño tiene una distribución axial y simétrica, centrada en una gran plaza abierta. Alrededor estaban las plataformas con funciones habitacionales o administrativas, mientras que al centro estaban los edificios de carácter sagrado, como es el Templo Mayor. Cada elemento tenía una función específica. Las plataformas servían como base de templos y altares. Los patios servían como áreas de reunión. Los altares como lugares de ofrenda y sacrificio. También tenían un sistema de drenaje que aprovechaba los desniveles naturales para conducir el agua de lluvia. Toda esta distribución también tiene una fuerte carga simbólica. La escalinata principal representa el ascenso al plano divino, mientras que la ubicación en altura simboliza jerarquía y cercanía con los dioses. Dentro de este conjunto central podemos encontrar una amplia variedad de edificaciones, dedicadas a diferentes dioses, todas con un uso particular y muy específico. Empezaremos hablando un poco sobre el templo dedicado a Huixtocíhuatl. Esta deidad es conocida como la diosa de la sal. En este templo se realizaba la producción de la sal, la cual se obtenía a través del agua salada proveniente de Zapotitlán Salinas, a 28 kilómetros de distancia. Era llevada hasta su templo y vertida en estanques, donde se obtenía la sal como parte de su actividad económica y sus actividades rituales. Ahora, procedemos con el templo de Xipe Totec. El nombre significa Nuestro Señor el Desollado. Estaba asociado con la renovación, la muerte ritual y el renacimiento. Aquí había al menos 3 templos superpuestos, construidos cada 52 años. También existían 2 ruedas ceremoniales. La primera, que era de 3 metros de diámetro, y la segunda contando con 2 metros de diámetro. En la rueda mayor se realizaban guerras floridas, entre el 4 y el 21 de marzo, en el cual un guerrero cautivo mantenido con privilegios durante un año entero era atado y obligado a pelear con 2 guerreros águila y 2 guerreros jaguar. Al perder, era sacrificado y desollado, y su piel era usada para rituales agrícolas. En la rueda más pequeña, otro guerrero era amarrado de las extremidades y flechado. Estas prácticas tenían un sentido religioso profundo y estaban ligadas a la fertilidad y el ciclo de la vida. Un dato curioso que pudimos obtener al platicar con las personas que trabajan en el sitio es que al guerrero cautivo que era atado se le otorgaba un escudo de papel con el cual se tenía que defender. Claramente terminaba fallando y por consiguiente terminaban desollados. Posterior a esto se cuenta que los niños pedían la piel de este guerrero, la cual la usaban para pedir suministros a los residentes del lugar. Pasaban pidiendo maíz o algún producto que se les pudiera otorgar, y al final del día se realizaba una especie de comida para todos. Sin embargo, vale la pena mencionar que la pierna derecha del guerrero aniquilado era cortada antes, puesto que este era un tributo hacia la deidad a la cual se dirigían estas actividades. Además de los templos, en la parte trasera del templo mayor estaban las casas de sacerdotes o gobernantes. Estas construcciones tenían columnas circulares o cuadradas que funcionaban como sistema de carga, además de plataformas alrededor. Esto indica que no solo eran espacios habitacionales, sino lugares de poder. También existía un espejo de agua Tlaloc. Este era un elemento simbólico
donde los pobladores podían observar el reflejo de las estrellas. Este tipo de espejo conectaba con la cosmovisión mesoamericana con fenómenos naturales, integrando arquitectura y astronomía. Por último, el templo mayor estaba dedicado a Citlallicue, la diosa de las estrellas y la Vía Láctea, conocida como Falda de Estrella. Era considerada la madre de 1600 dioses y la abuela de la humanidad. A los costados se encontraba figuras llamadas Cuchillo Tlaloc. En la parte superior del templo había 2 columnas que sostenían el techo y en medio estaba la piedra de sacrificio. Aquí también se encontró un guerrero jaguar de unos 60 metros y una mujer guerrera águila, la primera hallada en Mesoamérica, lo que da gran relevancia al sitio. Altar de cráneos. Otro elemento muy importante es el altar de los cráneos, donde se encontraron 2 cráneos a los lados y restos óseos de varias personas. Este altar representaba el inframundo, la muerte y los sacrificios humanos. También se halló una plataforma donde se cree que colocaban ofrendas a una diosa, representada por una figura femenina hincada, aunque no se sabe con certeza cuál era su identidad. Todo esto nos demuestra que Tehuacán el Viejo no solo es un sitio arqueológico, sino un espacio cargado de simbolismo, religiosidad y jerarquía. Cada construcción, cada elemento, tiene un propósito bien definido que refleja la cosmovisión de su gente. Su arquitectura está profundamente relacionada con la naturaleza, la religión y el poder. En conclusión, el Templo Mayor de Tehuacán el Viejo representa mucho más que solo ruinas antiguas. Su construcción, ubicación y organización muestran cómo los pueblos popolocas unían su vida diaria con la religión, la naturaleza y el poder. Cada parte del sitio tenía un sentido. Los templos estaban dedicados a distintas deidades. Las escalinatas simbolizaban la conexión con lo divino y los sistemas de drenaje y materiales usados reflejan el conocimiento y la planeación que tenían para construir espacios firmes y funcionales. La costumbre de renovar sus templos cada 52 años demuestra que veían el tiempo como algo que vuelve a empezar, no como algo que termina. Esto habla de una cultura que valoraba sus raíces y las mantenía vivas generación tras generación. Además, la cercanía de las casas de los gobernantes y sacerdotes al templo principal deja claro que la religión y el poder estaban estrechamente relacionados. También se nota cómo la naturaleza jugaba un papel importante. El espejo de agua de Tlaloc, por ejemplo, servía no solo como elemento simbólico, sino también como forma de observar el cielo. Esto nos muestra que su forma de entender el mundo estaba muy ligada al entorno. En pocas palabras, Tehuacán el Viejo no solo nos habla de su arquitectura, sino también de su forma de pensar, creer y vivir. Gracias por su atención. Con esto concluimos que Tehuacán es un claro ejemplo de cómo la arquitectura puede expresar no solo técnicas constructivas, sino también valores espirituales, sociales y culturales de toda una civilización. Muchas gracias.